Ok, buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Les doy una más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra tercera semana correspondiente a la unidad 3, en la que esta semana se denomina las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde esta semana tiene como propósito principal el uso de nueva cuenta de las tecnologías emergentes en la resolución de problemas. Por lo que vamos a estar trabajando nosotros durante esta semana con puras tecnologías emergentes en la parte de nuestra elaboración de las actividades, en la creación de un diagrama de Gantt dinámico y en la parte de lo que son los recursos que vamos a estar trabajando con relación a lo que es el análisis de los escenarios. Bien, vamos a estar tomando a consideración ahorita algunos temas muy relevantes que están sucediendo durante esta generación en el aspecto, primeramente, del uso responsable de la información. Se ha visualizado muy constantemente donde no estamos citando las fuentes de información acordes a lo que se solicita dentro del manual de prepa línea C. Se corta. En que muchos estudiantes comparten de que dentro de sus módulos anteriores no les habían solicitado ese tipo de información. Les comparto que dentro del manual y dentro de lo que son las funciones del asesor virtual, que yo realmente desconozco cómo trabajaron con sus asesores virtuales anteriores, yo estoy muy apegado a lo que es el manual de Prepalilia, dado que me encuentro en un módulo de preparación profesional. Desde la primera sesión, yo les di un apoyo manual que yo realicé de un extracto precisamente de las partes más importantes que nosotros vamos a utilizar, que se los dejé en la pizarra de sesiones, de hecho, para que ustedes lo pudieran visitar, porque sí es muy a menudo que veo que no citan las fuentes propias, no citan las fuentes de los software que están utilizando, ya sea Word, Excel, PowerPoint, Canva, Prezi, Genially, todas las tecnologías que ustedes utilicen, viene dentro del manual en la parte de, que nos indica los software en el punto 4.10 del manual de prepa en línea web nos indica sobre cómo citar software o tecnologías que estamos utilizando. Y las autorías propias son la recuperación de su módulo que nosotros debemos estar utilizando de igual manera que viene dentro de lo que es los tipos de autoría. Viene descrito en las actividades de aprendizaje cómo debemos de citar lo que retomamos de los módulos anteriores, que es una parte muy importante. Y otro punto muy importante es que seguimos acaparando todo el trabajo con más de 10 a 15 fuentes de información que realmente se los comparto, no se visitan, que a veces ponen una URL que ni siquiera tiene acceso a la información, que es una URL que está rota, que es un hipervínculo que no lleva ninguna información. Pues sí es muy importante que nosotros podamos visualizar esas áreas de oportunidad para que podamos entregar trabajos de acuerdo a un nivel preparatorio. Se los comparto porque para aquellas personas que vayan a seguir estudiando en un nivel profesional, estas acciones que nosotros realizamos para un nivel profesional son actividades reprobatorias. Es decir, es muy importante que nosotros podamos revisar este manual, que tengamos, lo leamos. De hecho, ustedes, junto con el tutor, junto con el ADC, porque me he tomado el tiempo de entrar a cada una de las sesiones que les da tanto el tutor como el ADC, es algo que les pone como relevancia que ustedes deben de revisar. Otro punto muy importante que también se está visualizando es el hecho de que no leemos correctamente las instrucciones que se solicitan o que tal vez las leemos porque a lo mejor se nos come el tiempo y entregamos una actividad integradora que no está cumpliendo con los aprendizajes esperados. Desde las últimas sesiones, yo se los compartía, que trato de que yo les expongo un ejemplo para que ustedes en base a ello o con base en ello puedan ir visualizando cuáles son las necesidades que se requieren de cada uno de los trabajos. Por ejemplo, muchas de las actividades tenían mucho problema en la parte de los recursos financieros. En los recursos financieros, dentro de lo que es la gestión de los recursos en la etapa de organización, determinamos que el recurso financiero era la sumatoria del recurso material, más el recurso humano, más el recurso tecnológico, con la proyección que teníamos de nuestro objetivo general, eso nos iba a dar un presupuesto inicial. Sin embargo, ocupábamos a veces cantidades que realmente no eran ni siquiera acercadas a la demografía de población con la que estaban trabajando o acercadas al tiempo de su proyecto, porque establecíamos cantidades como 1,000 pesos o a veces no lo requiero o ya está contemplado, o en recursos humanos colocaban
determinaciones que ni siquiera están dentro de un perfil o realmente qué es un recurso humano. Eso lo estuvimos nosotros viendo muy puntualmente, qué es un recurso material, que los recursos materiales son los bienes tangibles, donde yo les compartía que dentro de cada columna solo va colocado lo que se solicita. O sea, si estamos hablando de recursos materiales, solo debe de ir computadora, lápices, lapiceros, y seguíamos colocando, por ejemplo, impresión de folletos, realizar trípticos, pero no solicita acciones que vamos a realizar. En este caso, cada columna cambiaría su nomenclatura y ya no diría recursos materiales, sino acciones que voy a realizar con recursos materiales. Entonces, todas esas áreas de oportunidad, perdón, debemos de tomarlas a consideración. Por ejemplo, recursos humanos. Teníamos un ejemplo dentro de la plataforma en la que nos indica que con relación, y por eso viene la especificación de la actividad, una persona con conocimientos en el comercio. Esto nace de la importancia de cómo debemos nosotros conocer cuál es el perfil de puesto, a través de que nosotros primeramente podamos conocer cuáles son sus responsabilidades y sus tareas. Vamos a asignarle un nombre a ese puesto, vamos a asignarle un nombre al puesto de ese perfil. Y yo les compartí que si ustedes ya conocían el perfil, podían colocarlo, pero por ejemplo, colocaban nombres que no eran perfiles, como equipos de investigación, equipos de trabajo. Esto no es un perfil. Por eso la parte que nosotros tenemos que hacer es profundizar los temas, analizar qué es un perfil de puestos, que les compartía que ustedes lo podrían visualizar como que entraran a la plataforma de Computrabajo, Yo Rápido, para que se dieran una idea. Pero de repente colocamos nomenclaturas que no eran correspondientes a un recurso humano. Cuando dentro de una plataforma de contratación de trabajadores se solicita un equipo de investigación, esto no es congruente. O sea, no es algo que se pueda solicitar. Equipo de trabajo, equipo de investigación se le determina a un conjunto de individuos que ya están laborando dentro de un proyecto, pero no es un perfil de puesto. Entonces, esa importancia y esa relevancia es la que realmente hace que nosotros tengamos los aprendizajes esperados con respecto a la gestión. El hecho de tan solo colocar no aplica, no los necesito, no los requiero, el no seguir la nomenclatura de cada actividad y cada tarea. Veíamos que dentro de la tabla que solicitaba la fase 3 decía actividad 1, tarea 1.1, actividad 1, tarea 1.2 y así consecutivamente. Esto nos iba a servir para determinar precisamente la metodología con la que íbamos a trabajar. Y por cada tarea deberíamos determinar sus recursos, tanto materiales como tecnológicos, como financieros y como humanos. Y que de igual manera, otra parte que se visualizaba era que utilizamos recursos tecnológicos y recursos materiales como la computadora, el celular, pero olvidábamos un recurso tecnológico muy importante, el Internet. ¿Cómo íbamos a trabajar con un celular, con una computadora? Colocamos en recursos tecnológicos software de gestión, utilización de paquetería de Office si no tenemos Internet. O sea, no estamos contemplando correctamente la gestión de recursos. Cuando hablamos de elaborar un trabajo de investigación, tenemos que analizar si realmente la evaluación del proyecto que estamos haciendo tiene la viabilidad correcta. Me compartían en algunos mensajes cómo podemos determinar realmente la viabilidad de un proyecto, precisamente en la correcta gestión. Yo tengo que analizar y visualizar cuáles son los recursos exactos que yo necesito, o por lo menos hacer un estimado, porque realmente estamos trabajando, como les compartía, en el anteproyecto, pero tenemos que hacer una correcta gestión. Si yo, desde la entrada, yo no coloco mis actividades correctamente, lógicamente las tareas no van a estar acordes a los objetivos específicos que yo establecí y las metas que yo establecí en la fase de planeación. Entonces, por ejemplo, a veces también colocábamos en actividades de concreción, que yo les compartía que las actividades de concreción son las actividades de cierre, actividades que van dentro de la etapa de desarrollo. Entonces, sí tenemos que visualizar esas áreas de oportunidad que las tienen dentro de sus retroalimentaciones y que si nosotros volvemos a cargar la misma información para esta fase, la actividad no va a pasar. ¿Por qué? Porque entonces, si el proyecto no es viable, en esta semana que tenemos la facultad de ver la factibilidad del proyecto, porque en la etapa anterior teníamos la viabilidad que era a través de la gestión. Y ahora en esta semana vamos a ver la etapa de control, que es la factibilidad. ¿Qué tan factible es de realizarlo acorde al presupuesto que yo establecí y los recursos que yo gestioné?
Si yo no contemplé los recursos y sigo aplicando NA y lo voy poniendo dentro de mi tabla porque se me facilita, porque es sencillo entregar una tabla de esa manera, no estamos cumpliendo con los aprendizajes esperados. Entonces, esas son las áreas de oportunidad y que de igual manera van a ustedes a visualizar que la columna de recursos humanos desaparece y ahora les aparecen responsables de actividades y tareas. En esta columna ya no se coloca una persona con conocimientos en cualquier área, sino va el perfil que creamos. O sea, vamos a ocupar el gerente de proyecto, el administrador, el ayudante general, el colaborador, el voluntario, por ejemplo, el ayudante general, el técnico en informática, todas las especializaciones que ocupamos en esa columna, las vamos a convertir a un perfil de puesto. ¿Para qué? Para establecer correctamente lo que es la factibilidad a través de ahora sí establecer tiempos acorde a un proyecto. ¿De dónde voy a determinar esos tiempos de mi proyecto? Los tiempos del proyecto son los tiempos que ustedes establecieron en el objetivo general. O sea, que en las columnas que nos indica la tabla que vamos a estar trabajando, que dice fase inicial, van a ver que entre paréntesis dice tiempo total. Cada fase tiene sus tiempos totales, o sea, quiere decir que la sumatoria del tiempo de la fase inicial va a ir colocado dentro de ese paréntesis. Y para mí, me tomó 3 meses hacer la primera etapa, dentro de arriba le voy a colocar 3 meses. Si la segunda etapa, que es la fase de desarrollo, fueron otros 3 meses, 3 meses, ya tengo 6 meses. Y si la siguiente me tomó 6 meses más, ya tengo 6 meses, tengo un año. Entonces yo voy a colocar los tiempos que establecí, que eran de mediano a largo plazo, y los voy a distribuir en las fechas de inicio y fechas de conclusión. Fechas de inicio y fechas de conclusión que tienen que estar acordes a los tiempos que estamos trabajando nosotros. O sea, en el año 2024 y si ocuparon ya el año 2025, pues bienvenido, ¿no? La sumatoria total, ¿cómo lo van a distribuir? Eso va a su criterio porque van a estar elaboradas de acuerdo a las tareas que ustedes están estableciendo. Si yo considero que a lo mejor una de las tareas requiere de mayor tiempo, pues yo le voy a ocupar más tiempo a esa tarea. Pero no puedo ocupar palabras como tiempo indefinido, porque si yo coloco dentro de alguna fase tiempo indefinido, quiere decir que yo nunca establecí un tiempo en el objetivo general. Y si hablamos de un proyecto que tiene una proyección de tiempo indefinido, quiere decir que los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos tienen que estar determinados por tiempo indefinido. Entonces, por eso mismo, la noción o la palabra proyecto, como se los expliqué en las últimas sesiones, viene del latín proyectus y es que tiene un inicio y tiene un final y va de acorde a la naturaleza de cada razón de proyectos, micros, macros o grandes proyectos que nosotros establecemos. Eso es, en los tiempos totales va la suma. Si, por ejemplo, yo en la fecha inicial le coloqué 6 de enero del 2025 y en la siguiente fecha final le coloco 6 de mayo del 2025. Tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo. Quiere decir que en el tiempo total voy a colocar 4 meses, porque es los meses que estoy ocupando. Si ocupé semanas, pues lo voy a colocar en semanas. Entonces, eso va a ser la forma en que vamos a estar trabajando. Pero bueno, ahorita se los voy a mostrar. Vamos a entrar con el tema. Cuida los pequeños detalles. Un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Esta frase nos dice Benjamin Franklin. Y es una frase tan importante, ¿por qué? Porque nos da una parte o una pauta a profundizar dentro de cualquier índole, que realmente si nosotros no cuidamos los detalles que son los mínimos dentro de cualquier sector, ya sea en un proyecto, ya sea en una vida personal, esto puede hacer que todo se venga abajo. Si nosotros relacionamos la frase con nuestra etapa de gestión, nuestra etapa de planeación, el hecho de no planear correctamente impacta en la gestión. El hecho de no gestionar correctamente impacta en la etapa de control. ¿Y esto en qué va a redundar? Cuando ya el proyecto deja de ser viable y deja de ser factible, es un proyecto que no tiene sostenibilidad. Quiere decir que es un proyecto que ya no se puede realizar. Se queda ahí y tiene que volverse a regresar a la etapa de planeación para identificar cuáles fueron los errores que se estuvieron cometiendo para volver a gestionar nuevamente cada punto. Administración de proyectos. ¿Por qué es importante? Por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar sus estrategias comerciales
así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas. También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto. Y era algo que hemos estado viendo muy redundante. Siempre hablamos sobre proyectos de calidad, sobre proyectos que estén elaborados en tiempo y forma, sobre proyectos con un presupuesto inicial, porque no podemos hablar de capital inicial. ¿Cuál sería la diferencia entre un presupuesto y un capital inicial? Cuando hablamos de un presupuesto inicial, hablamos sobre una estimación de recursos. Cuando hablamos de un capital de inversión inicial, que quiere decir que ya tenemos exactamente cuánto va a ser el recurso monetario que vamos a utilizar para elaborar un proyecto. Por eso, ambas etapas son muy distintas. El presupuesto se ve en la etapa del anteproyecto y lo que es la inversión inicial se ve en la etapa de la creación del proyecto. La administración de proyectos es de vital importancia para cualquier tipo de organización, ya que sus aportes tienen relación directa con la administración de empresas y la planificación organizacional. Esto le permite controlar los procesos, cumplir con los cronogramas, administrar los recursos y garantizar las estimaciones de productividad. ¿Cómo vamos a nosotros a garantizar la productividad a través de la elaboración de un cronograma? Relativamente, el cronograma, que es nuestro diagrama de Gantt, establece las tareas, las actividades, los responsables y los tiempos que vamos a tener. La productividad es los tiempos que yo le estoy asignando a cada responsable de cada tarea para poder realizar precisamente, valga la redundancia, su tarea. Cuando ellos la realizan en tiempo y forma, o a lo mejor puede ser mucho antes, esto nos va a permitir a nosotros tener una productividad mucho mayor. Otro de los aspectos que resalta su importancia es que ayuda a realizar las actividades con planificación y con una visión estratégica. Si son participaciones con relación a sus trabajos, en la segunda sesión vamos a tener la oportunidad, vamos a tener 15 minutitos para poder resolver sus dudas. Si es aportaciones para participación activa, adelante, bienvenido, Xochitl. Buenas noches a todos. Buenas noches. No, asesor, son dudas que tengo sobre mi actividad. Este, si gusta ya en la segunda sesión le comento mis dudas para no Claro que sí, muy amable. dejarlo que nos siga explicando. Gracias, asesor. Claro. Muy amable. Adelante, Erika. Buenas noches, asesor. Sí, es lo mismo, son dudas. Si gusta, ya es también en la segunda parte, asesor. Muy amable. Sí, les comparto esto porque voy a abordar muchos temas ahorita y a lo mejor entre lo que voy explicando va resolviendo sus dudas. Sin embargo, si en la segunda sesión todavía las tienen, con gusto me las comparten. Entonces, otro de los aspectos que resalta su importancia es que ayuda a realizar actividades con planificación y con una visión estratégica, favoreciendo que diferentes áreas de la empresa puedan trabajar integradas, en conjunto y en sinergia. Además, la administración de proyectos conlleva el cumplimiento de los objetivos. Gracias al análisis previo sobre la factibilidad, pros y contras para la realización de proyectos, es posible resolver cualquier situación crítica que se presente durante el ciclo de vida. Cuando hablamos sobre el ciclo de vida, vamos a establecer sobre el análisis de escenarios, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo que les realicé. Esto permite poder llevar a cabo acciones efectivas para lograr el máximo beneficio y el mejor aprovechamiento de los recursos, aunque estén limitados. ¿Por qué nos dice que aunque estén limitados? Porque hasta este momento todavía seguimos teniendo incertidumbre si la cantidad de recursos que estamos estableciendo es la correcta, porque todavía no tenemos el estudio financiero para que nosotros nos podamos adentrar, pero tenemos un presupuesto inicial. Debido a que en la actualidad se habla mucho más sobre el desarrollo de las tecnologías y la digitalización de los negocios, existen muchos proyectos que nacen por y para el mundo digital. Y eso es el aprendizaje esperado de esta semana, el que nosotros nos adentremos a las tecnologías emergentes para la resolución de proyectos. ¿Como qué? Como Tom's Planner, como Gantt Project, como otras tecnologías que nos van a permitir desarrollar. De hecho, yo les voy a mostrar ahorita un ejemplo que hice con Tom's Planner. Me voy a adelantar un poquito. Ok, antes de mostrarlo, les presento esta parte. Beneficios de la administración de proyectos. El principal beneficio de la administración de proyectos tiene que ver con la satisfacción del cliente interno.
Eso es lo que estamos viendo en la actualidad de nuestro foro de clase. Cuando hablamos sobre nuestro cliente interno, hablamos sobre nuestra plantilla laboral. El cliente externo son todas las personas que están fuera de nuestro proyecto, o sea, la mercadotecnia. Entonces, ¿qué tecnologías de comunicación interna yo necesito para la resolución de problemas con mis colaboradores? Eso es la parte reflexiva. Entonces, si esta área forma parte de la organización o externo, si se presta el servicio de manera independiente o como consultor, asimismo existe una extensa lista de beneficios entre los que destacan los siguientes. Uno, administrar y disponer de los recursos y del tiempo de manera eficiente. Optimizar todos los procesos y flujos de trabajo. ¿Con qué lo hicimos? Con nuestro diagrama de flujo o flujograma. Actuar de manera predecible, lo que permite mantener más control. Esta es la etapa que estamos entrando en esta semana, que es una etapa dinámica. Lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos. ¿Cómo? A través de la gestión. Vincular los resultados con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Cómo? A través de la gestión. Aumentar la comunicación entre diferentes áreas productivas. ¿A través de qué? De tecnologías emergentes. Ayudar eficientemente en la resolución de problemas e incidencias. ¿A través de qué? De la técnica de SA, que es análisis de escenarios. Mejorar la productividad y gestión del trabajo en equipo. ¿Responsabilidad de quién? Del director de proyecto. Entregar resultados cumpliendo los tiempos establecidos. ¿Responsabilidad de quién? Del director de proyecto. Permitir el seguimiento y la administración con respecto a una proyección. ¿Dónde viene esto? En la planeación, en el objetivo general. Prever los obstáculos, rutas críticas y cuellos de botella, estimando las posibles soluciones. Método PERT, método de la ruta crítica. Eso no lo vimos nosotros y no lo contemplaban como una actividad integradora, pero lo tiene el método de la ruta crítica. Utilizar la tecnología para aplicar técnicas prediseñadas y metodologías automatizadas para la administración eficiente. ¿Cómo? A través del uso de las tecnologías emergentes. Diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt, muy usado en la gestión de proyectos, es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o trabajo. Es una forma de visualizar la programación de tu proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con el cronograma de tu trabajo. O sea, es decir, esta parte del diagrama de Gantt fue propuesto por Henry Gantt en 1945. Cuando hablamos de la historia de Henry Gantt, hablamos de que él nos exponía que era una parte ardua el hecho de no conocer cómo establecer tiempos acordes a un proyecto. Entonces crea una pauta para decir, oye, tengo un cronograma que me va a servir, o una estructura que yo puedo determinar cuánto tiempo le voy a estimar a cada actividad y cada tarea para tener un control exclusivo en cada proyecto. Cada etapa debe de tener una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Lo que estamos viendo en pantalla, esos eran los típicos cronogramas de trabajo que se hacían antes con tablas de Excel estáticas. Hoy por hoy tenemos tecnologías emergentes que nos permiten precisamente aumentar la productividad y aumentar la eficacia y la eficiencia a través de la tecnología, donde nosotros solamente vaciamos información y si por error a lo mejor yo contemplé mal algún tiempo, yo lo puedo modificar. ¿Cuál era la diferencia que va a existir entre una tecnología convencional y una tecnología emergente? En que las tecnologías convencionales eran mucho más difícil el acceso para la elaboración de un cronograma dinámico. Por ejemplo, en la elaboración de cronogramas con Excel, tenemos que utilizar fórmulas o también hay un videíto en lo que es YouTube que le ponen ustedes, por ejemplo, cómo elaborar un diagrama de Gantt en Excel dinámico y les va a aparecer paso por paso cómo lo van a ir haciendo para que sea acorde a lo que solicita la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que no es un diagrama de Gantt? Estos son gráficos de barras horizontales y estos solo nos sirven para determinar estadísticos y probabilidades de acuerdo a un estudio realizado por algún instrumento valorador, ya sea por encuestas. Por ejemplo, yo tengo una tienda de ropa y quiero saber cuántas personas usan los colores azules, verdes y rojos. Entonces, esa encuesta me va a servir para determinar de acuerdo a un universo de población cuántas personas utilizan el color rojo, cuánto es el color azul, cuánto es el color verde, y yo lo puedo vaciar en un gráfico que es horizontal o vertical. A diferencia de un diagrama de Gantt, esos van a tener fechas de inicio y fechas de conclusión.
¿Y cuáles son los pasos para elaborarlo? Me voy a soltar esta parte y les muestro el ejemplo de Towns Planner. Este que les voy a mostrar ahorita de Towns Planner es uno que yo ya tengo realizado en las generaciones anteriores. Es nada más a modo de ejemplo. Entran ustedes en el navegador, le ponen Towns Planner, se van a la tecnología, se van a dar un clic y esta es la página principal de Towns Planner. Es una tecnología muy fácil de usar, muy sencilla. Ahorita les voy a compartir cómo pueden compartir la URL o en su caso tomar screenshot para poder adecuarlo a su trabajo. Y les voy a compartir cuáles son las secciones más importantes para que las puedan plasmar dentro de su trabajo. Ustedes le van a dar iniciar sesión, se van a darle iniciar sesión con su correo institucional para que les dé acceso. La desventaja que tiene lo que es Towns Planner, a diferencia de Gantt Project y otras tecnologías como Smartsheet, es que aquí solo nos permite elaborar un diagrama de Gantt. O sea, no nos permite elaborar más de uno. Entonces, cuando nosotros querramos hacer otro, tenemos que borrar el que ya hicimos y luego volver a hacer otro. Entonces, voy a darle a abrir. Y lo que aparece en el fondo es lo único que ustedes tienen que entregar. Así a modo y a grandes rasgos, ustedes tienen que rellenar su tabla con los tiempos de inicio, tiempos de conclusión, corregir cada recurso si tienen alguna retroalimentación. Para aquellos trabajos que tienen el 100%, pues lógicamente solamente van a copiar y pegar y adecuar su columna de responsable de actividades y tareas. Cuando ustedes elaboren en lo que es la parte del Towns Planner, en las partes naranjadas van el nombre de las fases, actividades previas, actividades de desarrollo, y ahora ya se llama actividades de consecución. A diferencia de la fase anterior, se llamaba actividades de concreción. ¿Por qué ahora cambia a, puede ser fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución? Porque es lo que sigue. ¿Se va a modificar esa parte? No. Ustedes van a retomar lo que tienen, si estaba correcto. Si necesitaban hacer algunas adecuaciones de acuerdo a sus retroalimentaciones, lógicamente tienen que adecuarlas para que cumplan los aprendizajes esperados. Van a vaciar la información, la copian, la pegan o la vuelven a escribir y esas barritas son movibles, como lo pueden ver. Solamente se posicionan en la parte y les muestro la flechita y ustedes la mueven. Le van a ir sus actividades, sus tareas. Y en la parte donde dice Resource, que son los responsables, ustedes van a colocar quiénes son los responsables de cada actividad y cada tarea. Y ahí van los perfiles. Técnico en informática, líder de proyecto. Como pueden ver, el líder de proyecto no falta ninguna. Líder de proyecto, licenciado en educación, líder de proyecto, colaboradores, técnico en informática, líder de proyecto, colaboradores, abogados, líder de proyecto, docentes, padres de familia, líder de proyecto, abogado, terapeuta, psicólogo. Entonces, todos los responsables van dentro de cada tarea que ustedes están iniciando. Y en el estatus solamente colocan cuándo va a ser la fecha de inicio, cuándo va a ser la fecha final, para conocerlo. Y el sistema, ustedes nada más tocan con un clic sobre donde dice inicio y ustedes le van a ir colocando sus fechas. Van a ver que dentro del calendario que maneja Towns Planner, les tiene clausurados sábados y domingos, porque para Towns Planner el empleado solamente va a laborar de lunes a viernes. Si, por ejemplo, ustedes quieren modificar y que solamente le van a dar un día de descanso a sus trabajadores, pues le van a dar donde dice fecha concreta. Si no, lógicamente yo, al momento de evaluar su actividad, por cada año, en un año, que son 365 días, hay 104 sábados y domingos. Entonces, a esos 365 días yo le resto 104, hablando si el proyecto es a un año, ¿no? Voy a abrir mi calculadora, un segundito. Y a 365 días le quito 104, me debe de aparecer un estimado de 261 días en la fecha total del proyecto. Entonces ahí damos por bien que tenemos una fecha acorde, porque dentro de su tabla sí va a aparecer el año completo, porque ahí no vamos a adecuarlo tanto, pero ahí va a haber una diferencia entre días nada más. Y posteriormente les aparecen las barras que son las fechas de inicio y fechas de conclusión de cada actividad. Cada barra nos indica el inicio y término por cada tarea. Yo las puedo modificar con el clic derecho. Le puedo insertar un símbolo, le puedo insertar un comentario, le puedo cambiar de colores a las barritas, a lo que a mí me guste. Ustedes van a jugar con su creatividad. Y por ejemplo, para compartir vemos que en la barra de herramientas, le vamos a dar donde dice compartir, y en la parte donde dice publicado,
tenemos una URL que está en color gris, que dice http://plan.tomsplanner/public, y le van a dar donde dice editar la configuración. Ahí les aparece la URL calendario. Solo le van a modificar donde dice /public/. En la última diagonal le van a colocar el nombre de su proyecto. Una vez que ustedes le coloquen el nombre de su proyecto, le van a dar solamente aplicar cambios. No le pongan contraseña, no le muevan al zoom compacto, lo dejan idéntico, le dan aplicar los cambios y van a darse cuenta que no hizo nada. Pero le van a dar un clic sobre la URL que está en color gris y esto los va a redireccionar a otra página. Entonces, esta URL que aparece en el navegador es la que ustedes van a compartir en su trabajo. Si yo se los coloco en el chat, ustedes me van a decir ahorita si por favor alguien la puede abrir y que me diga si lo puedo visualizar. Deben de poder visualizar lo que yo les estoy compartiendo ahorita y es lo mismo que me iba a servir para evaluar su trabajo. O lo pueden hacer de dos maneras. Pueden aplicar la URL y tomar screenshot solamente de toda la información que está en el recuadro, visualizando que se vean las actividades. O sea, yo muevo la barrita, muevo mi barrita y veo que se vean las actividades, muevo mi barrita y veo que se vean los recursos y que se vea el tiempo total, y con eso yo lo puedo ir pegando a mi actividad para poder evaluarla. Muy amable. Entonces, eso es una forma sencilla de que ustedes lo pueden hacer para que no se compliquen con el uso de Excel, con el uso de otras tecnologías y la adecúen a sus necesidades. Es muy sencilla de utilizar. Bien, se acabaron los primeros 30 minutitos. Vamos a desconectarnos y nos reconectamos para darle avance y puedan resolver sus dudas con los pasos que ustedes me vayan a comentar.